Hemos oído en todo momento y en todas partes las objeciones del Centro Democrático en cuanto a que todo esto que se está pactando en La Habana va a conducir a la impunidad y al castrochavismo y a una serie de lugares comunes. ¿Usted qué opina de eso? Sí, sí, sí. Mira, en un proceso de negociación de un conflicto, se supone que se sientan las partes a negociar, las dos partes. Eso es lo que un poco está sucediendo en La Habana o lo que ha sucedido. En alguna medida, alrededor de esas discusiones van surgiendo las posiciones ideológicas que expresan los diferentes grupos, en este caso los grupos políticos, concretamente el de que acaudilla el doctor Uribe. Lo que se ha señalado es que evidentemente en el proceso para llegar a una paz que es negociada, se tienen que hacer concesiones. Las partes hacen concesiones a la otra. De eso se trata una negociación. Si no, no tendría sentido sentarse a negociar ¿qué? A una mesa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el país ha pasado por una serie de experiencias históricas frente a procesos de negociación. Esta no va a ser la primera y tampoco va a ser la última, como ya se ha señalado en esa entrevista. Estamos a puertas de un nuevo proceso de negociación. Eso hace que desde las posiciones políticas se suelen sacar banderas que en alguna medida signifiquen réditos políticos para la oposición a ese proceso. Evidentemente, los analistas no le conceden ninguna validez a las posiciones ideológicas del doctor Uribe en el sentido de que Santos o el proceso de paz nos está entregando al caso chavismo. Es decir, eso no tiene ninguna solidez ni teórica ni política. Impunidad. Nadie negocia para ser juzgado y condenado de antemano. Creo que lo que se ha acordado en este caso del proceso de La Habana conduce a lo que se ha llamado la necesidad de una justicia transicional. En este conflicto, en esta guerra, no solamente tenemos gobierno, Estado y guerrilla. Alguien más está detrás de eso. Entonces, lo que se está proponiendo es un espacio abierto para que no solamente se asuma la responsabilidad individual de cada grupo, sino la responsabilidad colectiva como Estado, como sociedad. Hay más víctimas de las que se derivan directamente del conflicto armado. Hay más actores directamente de lo que se derivan. Entonces, ese ejercicio de catarsis nacional es muy importante en el sentido de poder llegar a un proyecto de construcción de futuro de una sociedad que da por terminada una fase del conflicto político que es la lucha armada. Yo coincido con el profesor Molano en el sentido de que lo que nosotros debemos prepararnos es evidente, es la emergencia de una serie de conflictos que se puedan expresar social y civilizadamente.
una pregunta, ¿qué sentido tiene que a nombre de la justicia, ¿no es cierto?, se cierre la posibilidad de la paz, se abra nuevamente la de la guerra, que cueste 200 o 300 mil muertos más, ¿no es cierto?, cuando necesariamente dentro de 5 años o de 10 años se va a tener que nuevamente sacrificar un poco de justicia en función de la paz? Ahora, yo considero que realmente el uribismo está diciendo mentiras, simplemente falacias, mentiras, embustes, ¿no es cierto?, para tratar de paralizar la paz. Es decir, eso de que les van a pagar a los guerrilleros 1.800.000 pesos, pues eso es simplemente demagógico, eso es una mentira, una falsedad, ¿no? Lo mismo lo de la impunidad misma. ¿Cuál impunidad? Otra cosa es que los guerrilleros no van a ser sometidos a la cárcel, ¿no es cierto?, a la retaliación, a amarrarlos en una celda, ¿no es cierto? Pero va a haber justicia, va a haber penas, va a haber condiciones, ¿no es cierto?, de esas penalidades. Así que lo que está levantando el uribismo es una mentira peligrosísima que puede llegar a costar miles de vidas nuevamente. Bueno, además del gran obstáculo en el cual estamos totalmente identificados, que es el señor Uribe y sus seguidores con todas sus falacias y con su poca visión de qué es lo que más le conviene a la patria, ¿qué otros inconvenientes o nubes en el horizonte se presentan para que tengamos una paz verdaderamente completa? Pues mira, hay un gran obstáculo en este momento. Bueno, digamos, la situación del ELN, el ELN se tendrá que resolver ese asunto, porque una concentración territorial de la guerrilla en plena guerra con el ELN, pues es peligroso para la paz, es una complicación para el ejército, es una complicación para la guerrilla. Pero está además el control del paramilitarismo o de sus herederos, ¿no es cierto?, de las BACRIN o de las organizaciones armadas o de la simple delincuencia común. Ese es un asunto que el Estado tiene que controlar, y tiene que controlar como una de las garantías de que la paz sea posible. Yo realmente, paradójicamente, he entendido que los Estados Unidos se han comprometido con defender esas garantías que ofrece el gobierno, es decir, de controlar el paramilitarismo. Y la cosa es importante porque realmente el paramilitarismo es hijo de una política de los Estados Unidos, ¿cierto? Así que si ahora los Estados Unidos con Obama optan por controlar ese fenómeno, una criatura que ellos mismos crearon, pues me parece una conclusión trascendental desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político. Bueno, ya que entramos en los campos del paramilitarismo, doctor, ya le iba a decir Pacífico y no Guerrero, pero bueno, doctor Guerrero, ¿usted opinaría que realmente lo que se está dando como garantía a los alzados en armas es suficiente, o que puede pasar nuevamente lo de el exterminio de la Unión Patriótica? Creo que ese punto de llegada nunca más se puede repetir en Colombia. No tiene ninguna justificación moral ni política. No se debe, pero se podrá. El problema evidente que existe son los riesgos de la implementación de los acuerdos a los cuales se está llegando y concluyendo, y se estará en la firma del documento de La Habana. El gobierno se está comprometiendo con un reconocimiento expreso, no solamente desde el punto de vista político, en el sentido de que van a emerger nuevas fuerzas políticas de este proceso. Se expresan ellas en movimientos políticos, en partidos. Es decir, en eso consiste la democracia. En alguna medida, lo que uno permea es que
se busca profundizar los mecanismos democráticos en Colombia, reemplazando la tragedia de las armas por el debate de las ideas en ese sentido. Bueno, vamos a... Perdóneme, pero yo quisiera decir un par de cosas, aclarar un par de puntos. Naturalmente que yo veo que el paramilitarismo es un peligro, ¿no es cierto?, para los acuerdos, y es lo que en última instancia podría conducir nuevamente a una matazón como la de la UP. Pero es un obstáculo muy diferente, naturalmente, a las posiciones del ELN, ¿no es cierto?, que tienen un fundamento político, que tienen un fundamento, digámoslo así, histórico, ¿no? Tiene su personalidad. Pero a mí lo que me parece que en este momento, hoy por hoy, está trabando la negociación es el problema de la amnistía, ¿cierto? La ley de amnistía, el gobierno dice, entreguen las armas primero y después damos la amnistía. La guerrilla dice, no, primero me dan la amnistía, la ley de amnistía, y luego nosotros dejamos las armas. Ahí está la trabazón de este momento, en ese punto concreto. Bueno, seguramente entre nuestros oyentes, entre los aquí presentes y entre toda la opinión colombiana hay unos clientes, llamémoslo entre comillas, unos lectores potenciales del libro A Lomo de Mula, que como muchos de los suyos anteriores, ahí les dejo esos fierros, Selva Adentro, El Tapón del Darién, etcétera, han tenido gran acogida. Denos una motivación así especial para verla, además de oírlo, para poder disfrutar de ese libro. Bueno, yo he repetido algunas veces que yo soy un editor de la voz de la gente, o de alguna gente, sobre todo de la gente, de los campesinos en las zonas de colonización, que finalmente es la base social de la guerrilla, por lo menos de las FARC. Yo lo que hago es editar esas voces, pero yo ni me las invento ni las transcribo. Yo no transcribo lo que la gente me dice, yo lo edito. Ahora, en la edición, naturalmente, hay algo de subjetivo mío. Yo eso lo acepto y lo resalto, ¿no? Hay algo que hace parte de mi creación. Pero finalmente, lo que la gente dice, lo que la gente cuenta, es una forma de oponerse a la versión oficial, ¿cierto?, de contar su propia historia, porque lo que conocemos del conflicto armado es una historia oficial, es una historia redactada por los comunicados del ejército y de la policía. Es una historia que no coincide con la historia del movimiento campesino alzado en armas. Bueno, el título es muy sugestivo, ¿no? A lomo de mula. Así deberemos ir ante esta selva de opiniones a veces tan alejadas de la realidad. Bueno, ¿y no lo han molestado mucho con eso? Una cosa, en todo caso es mejor ir al lomo de mula que encontrarse con una mula muerta en la mitad del camino.